En el corazón del mundo, bajo un cielo inmenso y claro, nació una melodía, eco de un sueño altruista. Es el Yoruba Fest, de almas vibrando, uniendo mundos, corazones latiendo al ritmo de un canto. Vamos al Yoruba Fest, aprendiendo pero gozando, el alma de los Yoruba en nosotros está resonando, reúne culturas en amor y alegría. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a empezar el programa de hoy hablando de la cultura yoruba. Así que vamos a hablar de esa cultura porque va a celebrarse en Teguise el tercer festival que se lleva celebrando ya desde hace tiempito. Y tenemos con nosotros a Giselle, bienvenido, sacerdote de la cultura yoruba. Buenas, Domingo, ¿qué ¿No? tal? Un placer siempre estar aquí contigo. Gracias por tantos años juntos y apoyando. Gracias de verdad a ti y a todo el equipo. Así que va a haber el tercer festival que se va a celebrar en Teguise este fin de semana. Vamos a hablar un poco del programa. Has venido acompañado. La verdad que sí, una gran suerte hoy. Nos los vas a presentar porque hay que decir que ellos no hablan español, ¿no? Hablan el yoruba, que es un idioma. De eso también vamos a hablar un poco para ir, si nos vamos un poquito introduciendo, porque es una cultura africana, ¿no? Pero que Principalmente de Nigeria, pero se ha extendido por ya el se ha mundo extendido entero. por todo el mundo y precisamente al festival van a venir gente no solo de Nigeria, sino de otros sitios. De otros lugares también, sí. Vale. Preséntanoslo y así ya y nos dices cada uno de ellos porque es el sacerdote mayor, así que estamos hablando de palabras mayores, nunca mejor dicho. Pues la verdad que sí, es una oportunidad inédita y única. Baba y Fanigi, decimos siempre Baba, la palabra Baba es padre en Yoruba, pero también esas personas con muchísimo respeto. Él pues tiene más de 80 años, pero se mantiene muy bien. Él es el profesor, sigue siendo profesor de Ifa Heritage Institute, que está en Oyo. Es la universidad que junto con el profesor Wanda Bímbola se inauguró, porque está en la UNESCO, todo lo que es la parte de la cultura yoruba y Ifa como patrimonio intangible de la humanidad. Y Baba, la edad que tiene, como sigue haciendo lo que ama, que es enseñar y formar, pues sigue dando clases y enseñando y formando a otros sacerdotes y a otras personas en Nigeria. Ujú. Bueno, nos puedes saludar en yoruba, ¿no? Baba, Mofeki, Boboin, Teo Boba, Bye. Kí gbogbo àwọn tí Kí ń wò wá Bobo wa. gbogbo àwọn tí a jọ wà bí kí gbogbo àwọn tí ń wò wá nílé Bẹ́ẹ̀ni. mo fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn tó ń wò wá ní ilé jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí àti níbikíbi tí ẹ bá ti ń rí wa wípé ẹ kú àsìkò yìí o, ayọ̀ gbogbo wa yóò kún o. àṣẹ. Así. Àjọ̀dún tí a fẹ́ ṣe, Entonces siempre ayọ̀ ni ó jẹ́ el o. saludo para los mayores, para en la cultura yoruba, siempre lo primero saludar, dar bendiciones antes de empezar una conversación. Está diciendo que saluda a todas las personas que están encantados de estar aquí en nuestro país. Gracias por todo y finalmente dándoles bendiciones y mucha energía a todos los oyentes. Bueno, pues ya con eso tenemos la bendición. Ahora preséntanos con el que tenemos a tu lado. Tenemos a Baba Fumuyuwa, que es su hijo el que lleva pues el presidente también de la organización, y está al mando pues un poco de todas las cosas que vamos haciendo, los proyectos, y Baba Ogumilde Popola, que también están como en otro linaje, pero siempre estamos haciendo cosas juntos, y él aparte de ser babalago pues también es cantante y ha ido enseñando y formando por el mundo también la cultura yoruba y el conocimiento de Ifá y Orisa. Bueno, para ese conocimiento de la cultura él va, ¿no? Después nos va a recitar un pequeño Sí, sí, verso sí, y sí. ellos van precisamente lo que decía a También, cantar, lo ¿no? que necesiten, Una sí. cosita un poco para también, no lo vamos a entender, pero vamos a meternos un poquito, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Bueno, la A veces cultura Domingo no hace falta entender un idioma para es lo ver que te iba esa a decir, energía. es lo que te iba a decir, que a veces hay, como cuando oímos cantar en inglés, no lo entendemos, pero nos gusta, ¿no? Nos llega, sí. Primero en la cultura yoruba. Sí. Vamos a hablar para intentar traducir qué es la cultura yoruba. Pues Domingo, para las personas que no conocen mucho qué es la cultura yoruba, es una cultura milenaria, tiene miles de años. Y siempre dejo y recalco, Domingo, que realmente es una cultura, es una filosofía, no es una religión, no es ningún dogma. Nosotros los babalawos somos sacerdotes de Ifá, somos como médicos o terapeutas espirituales, y nuestra función es ayudar a las personas a alinearse con su destino a través principalmente del Iwapelé. Iwapelé significa buen carácter. Y cuando nos tocamos aquí, Domingo, porque realmente, según la cultura yoruba, pues toda energía, toda emoción que podamos tener cada día llega realmente aquí, no llega aquí.
Entonces puede tener un enfado con la pareja, un enfado con la familia, una situación con un coche, pero todo llega aquí. Y de aquí sube lo que es Ori. Ori le decimos a la cabeza. Ori no es nuestro yo interior. Entonces esa es la base principal donde los Yorubá siempre intentan mantener ese buen carácter, esa paciencia, esa tranquilidad, pero sobre todo que el buen carácter no es estar sonriendo siempre, sino tener la capacidad de gestionar y canalizar cualquier tipo de emoción. Entonces si uno tiene esa capacidad, pues en general las situaciones que nos llegan en la vida, pues podremos afrontarlas de otra forma. La gente dirá, pero un conejero, ¿cómo llegó un conejero? ¿No? Porque ya tú eres sacerdote, tienes, ¿no? En Lanzarote hay uno, no sé si se dice como una iglesia, ¿no? No, es un templo, realmente Vale. es un templo lo que tenemos. Sí, realmente esa es la palabra que más usamos. Que está en Taíche, ¿no? Realmente está en Es Taíche. decir, Y llevamos 18 años que llevo procesando la cultura yoruba y siempre digo, soy canario. Yo soy español, soy canario, me encanta a mí mis tradiciones. Por eso, pero me encanta también la cultura yoruba, lo que es su filosofía y su forma, como el que le gusta la cultura japonesa, como el que le gusta el taoísmo, son filosofías como el que le gusta las artes marciales, al final son filosofías de vida, que es lo que siempre le intento transmitir a las personas, es una filosofía en nosotros, las personas que vienen, a veces vienen al templo, pueden venir de otras religiones, otras culturas, nosotros los atendemos, le intentamos dar lo mejor posible, ayudarlos, y ellos cada uno sigue pues con su camino. bueno, nos has traído una serie de, ¿no? De aquí en esta mesa que tenemos de elementos de la cultura yoruba, ¿no? Bueno, primero el congreso el congreso, La el festival. festival. Sábado y domingo, Sábado y domingo, 20-21, en la Carpa de la Villa en Teguise. claro. Es que tenemos por ahí una figurita, a ver si nos la enseñan, porque este año el lema, El tema, sí, el la tema, temática. sí, Este año la temática es súper interesante, Domingo, porque es Eshu. Entonces dice, bueno, ¿pero quién es Eshu? Entonces hay muchas deidades o es esa figura que tenemos aquí ¿sí? muchas energías y vemos la similitud, prácticamente viene siendo hasta lo mismo, diferente nombre. ¿Conoces a los diabletes? Sí, sí, Los claro. diabletes todos los conocemos, que ahora le han dado la medalla de oro después de 600 años, que Paco, el gran historiador, y también juntamente con Víctor estarán también en el festival para explicar qué son los diabletes. Pero si vemos los colores que son los mismos, rojo, negro y blanco, y cuando vemos la figura, que vemos la figura en Teguise, que podemos estar la máscara del diablete y debajo pone el eguá. Si te das cuenta, el eguá, toda la parte que procesa la cultura yoruba, de la parte afrocubana, en Brasil, Cuba, Venezuela, toda esa, verán que esa es la palabra que se utiliza. Y el eguá viene de la palabra legba, que junto con el tiempo se fue transformando, pero viene siendo la misma deidad. Es la misma energía, esa misma forma, como ese niño travieso, pero una de las cosas más importantes que tiene Eshu, o el Egba, como lo queramos llamar, que es lo mismo, es la capacidad de convertir lo imposible en posible y ayudar a las personas a seguir con su camino. Bueno, vamos, antes de seguir, me gustaría, ya que nos dio la bendición, ¿no? Baba. Que ahora haga ese pequeño verso y después ya seguimos hablando del programa. Baba, uni wipe, kiu kiesi fa que quiere fun, awenyang, tiun boa. Cortito, ¿eh? ¿Qué quiere el oso? gbogbo yín lẹ́rìí lè jẹ́ o ẹ bá ní ogun lewé náà ó sì jìnnì sí ó kó àádọ́ta àti ìnira tó bá fẹ́ lọ́mọ tí ó ṣòwò tó bá fẹ́ lọ́mọ tí ó jèrè tó bá fẹ́ lọ́mọ tí ó forí ara rẹ̀ kéré ọjà délé aládé èrèmà lọ́jà Ìbàdí àkérè lórí kókó. alágèrè. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí Domingo es un verso, es una sedifá, para que las personas que nos están escuchando, que a lo mejor no entienden mucho, que es eso de que está en la UNESCO, pues esto, que es el ópele o que son los guines de Ifá, que lo hablaremos, y lo que Baba acaba de recitar es un verso, uno, dentro del código binario que existe, donde ves esa cadena o ese ópele que se llama, puede caer de 256 formas diferentes. En español serían signos. Son 256 códigos que hay. Y esos 256, pues dentro hay más de 600, 800 versos, como el que acaba de recitar Baba, en la UNESCO, multiplicado por 256. Entonces, si nos damos cuenta, es un conocimiento muy grande, hay que estudiar muchísimo para ser un buen babalao, como un doctor que termina su carrera 8 años, después tiene que seguir formándose y estudiando. Entonces, pues en Nigeria y en muchas partes del mundo ya, para llegar a tener esa capacidad o llegar a tener esos conocimientos hay que estudiar entre 15 y 20 años. Que tú estás estudiando o has estudiado o sigues Sigo estudiando. Pero para estudiado. hacerlo, ¿dónde has tenido que ir? Pues principalmente mis orígenes, yo fui a Cuba, estuve muchísimos años, desde aquí le doy las
gracias a toda mi familia espiritual de Cuba, a todos los amigos que tengo. Fue una gran parte de mi vida y después de 5 años, 6 años, pues fui a Nigeria, donde llevo 9 años yendo y viniendo, y estos últimos 3 años estudiando en la universidad, porque hay universidad en Nigeria sobre Ifá, sobre Orisa, sobre el idioma, que es lo más que he ido aprendiendo, sobre los tambores, tradición y medicina, plantas, etc. Es un mundo. Claro. Por eso hay que estudiar muchísimo, Domingo. Claro, bueno, el festival no es solo para los que digan, no, me gusta la No, cultura no. yoruba, no. Para todo el mundo. Es para todo el mundo, ¿no? En la carpa es de forma gratuita, empiezan el sábado. Cuéntanos un poquito, así a La grandes temática. rasgos, lo que va a haber el sábado, porque es sábado por la mañana, sábado por la tarde y el domingo por la mañana, ¿no? Sí, este año domingo lo hemos ampliado, porque estos últimos 2 años han sido nada más que sábado. Esta vez lo hemos ampliado a sábado y domingo, y empezaremos con música africana, con música yoruba, empezaremos también con tambores. También arrancará el festival con la colaboración de la Escuela de Baile de Tania Marcel, que estará con nosotros, con todos los niños, y arrancará con el espectáculo. De ahí también vamos a tener los tambores batá, que son los tambores africanos que vienen desde Las Palmas, que son grandes amigos cubanos que vienen a tocar también para todos. Después tendremos a Más de la Voz y a Mior, que son cantantes, son artistas que también tocarán. Después tenemos al profesor Germán, que viene de la Universidad de Las Palmas, a dar otra charla sobre las máscaras y sobre diferentes partes de África, de la cultura, súper bonita. Después seguiremos con las charlas también de los mayores, el doble espiritual, quién es Jesús, la similitud con los diabletes. Y finalmente, si alguien va a una charla de ese, dirá, porque la van a dar ellos, ¿cómo la podemos seguir? Muy fácil, porque la van a dar ellos entre inglés y yoruba. Tendremos la traductora en inglés, español perfecto, y yo el yoruba, y será súper, súper ameno, porque llevamos muchos años haciéndolo, y todo lo que es el evento se hace muy animado, con muchísima energía, con muchísimo Es decir, que aunque yo no espectáculo. hable inglés, No. ni entienda inglés, ni yoruba, Está preparado. lo vamos a entender en español. Y se lo van a pasar muy traducir. bien, y van a recibir muchísima información, que ese es nuestro objetivo, Domingo. Que vengan todas las personas a disfrutar ese día de energía, ese día de espiritualidad, que siempre matizamos que la espiritualidad no tiene nada que ver con religión ni cultura, es una filosofía. La espiritualidad es algo que todo ser humano somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Claro, va a haber esas conferencias, después también va a haber una serie de talleres, ¿no? Habrá talleres con los niños, venderán también pues diferentes artículos artesanales, habrán artistas, pintores, personas que hacen telas súper bonitas también, que son todas hechas a mano. Hay como cerca de 20 puestos. Ajá. Y por hay este comida lado. también, ¿no? Hay una comida riquísima que están preparando más de 10 personas, están preparando todo. Eso lo que es es la parte- el sábado por la mediodía, ¿no? sábado al mediodía, pero bueno, la comida está desde por la mañana Vale. hasta por la noche. Que son platos tradicionales de Nigeria, puede ser. Habrá platos tradicionales muy buenos, y después también comida nuestra, comida Vale, canaria, vale, sus vale. papitas arrugadas no pueden faltar, y para que todo el mundo pues Vale, esté eso es el satisfecho. sábado a grandes rasgos y el domingo también desde las 9:30 creo que empiezan, ¿no? Sí, porque el mismo sábado, perdona, domingo, terminamos pues con la parte también principal, que es sobre el buen carácter, sobre Ajá. Iwa Pelé, que eso es lo que es nuestro mensaje al mundo, nuestra mayor aportación, que cuando le preguntan siempre, oye, ¿qué van a aportar ustedes a nuestra cultura? Pues lo que siempre dicen los mayores, damos el agradecimiento por atenderlo, pero nosotros podemos agregarles a ustedes lo que es Omoluabi, que significa hijo que nació del hijo del buen carácter. Darle esa paz, esa tranquilidad y esas herramientas para que puedas gestionar cualquier emoción que puedas tener en tu vida. Y ellos a la vez dicen que están absorbiendo todo el conocimiento que nuestras tradiciones le estamos dando. Claro, hay una parte que también es importante cuando hablamos de eso, de que no podemos entender, ¿no? De lo que nos están hablando, no podemos, a lo mejor, pero al final, ¿no? Toda es filosofía, que a veces podemos Filosofía. entender, vemos algo que nos llama la atención, o al principio a la vista, que no entendemos y lo entendemos mal, ¿no? Como diciendo, Claro. uy, ¿esto qué puede ser, no? Ese rechazo, ¿no? No hay que tener miedo para ir. Para nada, todo lo contrario. Es como decir, bueno, tengo miedo de ir al acupuntor, al fisioterapeuta, al quiromasajista. Pues nosotros al fin y al cabo somos terapeutas espirituales que utilizamos todo lo que nos da la naturaleza, principalmente la hierba, para hacer diferentes medicinas
y ayudar a la persona en la situación que tenga. Toda la medicina, el 90% viene de la naturaleza, aunque después hay un laboratorio. Pues eso es lo que nosotros hacemos principalmente. Y eso no significa que no vayas al centro de salud, ¿no? Hombre, no, por supuesto, gracias a todos los doctores y a todas las cosas buenas, pero Por eso, que la gente no lo entienda mal. siempre se puede, pues, Sí, llevar sí. las dos ramas sin ningún problema. Hablas de los mayores, yo creo que la cultura yoruba y mucho también la cultura africana es el Sí. respeto a la gente mayor, que aquí a veces ya nos estamos perdiendo. Súper. Y es una de las cosas, una de las partes que tenemos en la conferencia es el respeto hacia los mayores. Ellos siempre pues se tiran, pero el tirarse o hacer la reverencia es esa bendición. Creo que antiguamente yo veía a mi abuela, a nuestros abuelos, como también siempre esa bendición en la parte latina, siempre también esa bendición a los hijos, bendición a los papás. Y según los mayores, dice que la mayor medicina que pueda haber para tener lo que tú deseas en la vida es estar bien con tu papá y con tu mamá, a pesar de que puedas tener diferencias con ellos. Mira, él tiene, es lo mismo, este Sí, elemento el que irukere. Irukere significa a veces nos lo enseñan. baba. ¿Para qué significa? Porque Entonces, lo tenemos aquí también. el irukere es una cola, antiguamente era la cola de caballo, ahora ya es sintético, pero se coge esa para limpiar, el significado de limpiar, pues como somos seres energéticos y todo es una energía, limpiar la negatividad. Podemos ver si todos los oyentes ponen reina de Inglaterra, irukere o cola de caballo, verán cómo la utilizan también. Sí, me suena. Sí, ahora que cuando lo la dices. ponen, ¿por qué? Porque los Yoruba o Nigeria fue conquistado por los ingleses, por eso el idioma oficial es el inglés, y después principalmente el Yoruba, y lo utilizan. Entonces hay un museo, uno de los museos más grandes Yoruba está en Londres. Ajá. Y entonces la utilizan también como signo de realeza y de quitar negatividad. Claro, hablabas de Cuba, porque claro, muchas de las tradiciones africanas con el tema de la esclavitud fueron hacia Estados Unidos, hacia Cuba, y en Cuba se mantiene muchísimas, ¿no? Muchísimo, siempre damos, todos los Yoruba siempre damos las gracias, porque a pesar de que quizá la cultura Yoruba tenga miles de años, se ha mantenido estos 300, 400 años, después del 1700, la esclavitud, muchas partes, no solo Yoruba, fueron a Latinoamérica, principalmente Brasil, Cuba, Venezuela, Colombia, de diferentes lugares fueron, entonces ellos fueron también los que expusieron, los que llevaron también a conocerse en el mundo. Lo único que a veces hay prácticas diferentes y muchas veces dicen, no, eso también es Yoruba, y no es Yoruba, porque hay personas que fueron del Congo, personas que fueron de Angola, y hubo como un poco de mezcla, pero hoy en día se sigue manteniendo, cada uno con su práctica, pero todo se sigue manteniendo. Por eso siempre damos las gracias Sí, a además toda la Cuba, parte. yo creo que Cuba ha sido de los lugares en el que más se ha conservado. De la los que más cultura se ha africana, conservado. ¿no? De los 11, 12 millones que tiene Cuba, de la isla, la gran parte practica de la Bueno, cultura. ellos yoruba. vienen de Nigeria, pero van a venir también, no sé si expertos en la cultura yoruba, se puede Sí, decir, sí, o sí. sacerdotes, Y ¿de el dónde Ifá. más o menos un poco? ¿Cómo, perdón? ¿De dónde van a venir? ¿Qué invitados van a...? Los invitados que vienen, Sí. pues vienen personas hay algunas personas que no sé, tenemos los inscritos, sí decir Domingo, que tenemos el triple de inscritos, de personas que ya se han inscrito a día de hoy al año pasado. Vienen personas de fuera, vienen personas de Estados Unidos, vienen personas de África principalmente, y vienen personas también de Colombia, vienen personas de Alemania, vienen personas también de Francia, de diferentes lugares que vienen al festival porque va a ser un inédito este evento, poder tener a 5 grandes, porque hay 5, hay otro profesor que están en casa y otro babalago, que son 5 a la vez, donde darán lo mejor de ellos, su mayor energía, su mayor sabiduría ancestral, dárnoslo a todos nosotros, y lo que nos gusta, lo cogemos, lo que no, lo dejamos ir. Si algo te llena, te motiva y te aporta, pues me lo llevo, y lo que no, lo dejo pasar. Que decía que nos conocemos hace 8 años, porque 8 tú años. te casaste con el rito, ¿no? Sobre la tradición. Ceremonia. La tradición. Bueno, Yoruba, te casaste aquí. No sé si ha habido más bodas o Algunas más, un poquito más pequeñas. De aquí también le doy las gracias a Domingo personalmente, porque hace 8 años, nosotros llevamos 9 años haciendo este trabajo, que nuestro trabajo, Domingo, es que las personas conozcan un poquito más lo bonito que tiene la cultura yoruba, lo bonito que tiene, la magia que tiene, la filosofía y el conocimiento que es tan grande que hay dentro de ella. Entonces, desde aquel momento, el 2015 empezamos, el 2016 nos casamos, y gracias a Domingo, que vino a hacer esa, no hizo ni entrevista, fue a sacar Un esa reportaje con la foto, un provincia en ese pequeño momento. reportaje. te casaste, que ya Me tienes 3 casé, hijas y todo, ¿no? Tengo 3 niñas, que también está la cultura yoruba,
Y ahí seguimos, y gracias Domingo de verdad, porque ese fue como el momento que todavía las personas buscan boda Yoruba y los primeros que aparecemos somos nosotros. Bueno, eso está bien, eso está Y bien. desde ese momento, Domingo, hemos hecho muchísimos eventos, todos altruistas. Hemos traído al profesor Juan de Abímbola 2 veces, al profesor Akin Fenwa. Hemos ido por toda España haciendo diferentes eventos, siempre gratuitos, siempre altruistas, enseñando a las personas que cada persona tiene como su linaje, se llama, para aprender. Y nosotros lo que intentamos es aportar un valor sobre la cultura yoruba y Ifá y del conocimiento tan grande que hay, que a veces no es tan fácil entender. Y nuestra misión es que el conocimiento sea accesible para todo el mundo. Claro, hay que entenderlo a veces que nos cuesta, ¿no? Como si ahora vienen ellos y le empezamos a aplicar por lo de el Padre Nuestro, todo ese tipo de cosas, las cosas cristianas, es normal, ¿no? Eso, o Hay por que ejemplo, explicar. imagínate que viniera un acupuntor y que empieza a explicarte todos los puntos chinos, todos los puntos que sabes, como, wow, es un poco Claro. complejo. Y te da entonces, miedo hasta decir, no, a mí no me toques No ahí. me pinches. Pero bueno, ustedes es curar el alma, que es lo... Ayudar a las personas realmente a que estén alineadas con su destino. Dar la caña y no el pescado. Tú no puedes pensar que yo te doy una magia, como a veces se malentiende, para que tú te ganes la lotería. Porque entonces, ¿qué hago yo levantándome a las 4 de la mañana a estudiar? Exacto. Entonces, ayudar. Bueno, dar, vamos a terminar y para que ellos también, ya Sí. que han venido, vamos a decir, él ha hecho un verso, ¿no? Sí. Que por cierto, puede hacer otro, pequeñito, como el de antes, que ellos también lo seguían. Hacemos un ¿Quieres verso. que lo haga papá? Que lo haga papá muy Exacto, ahora bien. lo hace él y Vale. después terminamos con una pequeña canción. Ven, ¿Vale? papá, que ese Ifá que quiere. Cortito. a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń wò wá àdúrà wọn yóò gbà Àṣẹ. nígbà tí Ifá ní ọ̀tá gbá àrìrà gbá òkè sí rìbìtì sóríṣiríṣi tó bá fún Ọ̀rúnmìlà fáńsáwó lọ láwùbá mú Adéṣekẹ́ lọmọ Fá èrè lọmọ Ọ̀ní èrè mọ́ lọ́jà Ifá jẹ́ akérèdé ní kókó gbogbo aláwọ̀ ṣòwò gbogbo aláwọ̀ jèrè ó jà rèrè jẹ́. Es un verso. es Pero un- cuando hace así es como decir amén, ¿no? Gracias. Ashe significa que así sea. Amén, que toda ¿no? El amén en que ca- toda la plegaria que hace que por ser humano, que no hace falta estar en ninguna cultura ni filosofía para decir cosas bonitas. Y Ashe significa que así sea. Domingo, que ¿Cómo tengas era, perdona? Ashe, Ashe. A-S-E, que tengas salud, que tengas larga vida, que tengas prosperidad, que tengas todas las cosas buenas. Ashe, porque eso realmente llega. Vale, así entonces. Ashe, que así sea. Y ahora terminamos con esa pequeña canción y con eso Oye, ya qué ocurre. recordarles Qué sábado y domingo en la carpa de Teguise desde las 10 de la mañana, creo que es el sábado, ¿no? Y tendremos algo muy interesante domingo, que es el domingo que empezaremos con los tambores desde la plaza Ah, de que los hay Leones. un pase calles, ¿no? Hay un pase calle desde la plaza de los Leones, saldrán los tambores Badá, 4 profesionales tocando, y mientras ellos, la deidad, como los diablos, irá bailando por todo el mercadillo, entrando hasta la carpa y empezará. Entonces hay que madrugar el espectáculo. domingo. El domingo hay que Hay que madrugar estar un allí, poquito para hay que estar estar allí allí. en el mercado. Y después ya desayunas si quieres, que hay un montón de sitios por allí y ya puedes Total. estar toda la mañana en el festival. Pues terminamos con ¿qué nos van a interpretar? Para- Orin Irun Ori Ifá tó dá lórí pé Ifá wà ní gbogbo àgbáyé, Ifá ò dẹ̀ lè parun. Sobre todo ese sobre Ifá, que es, que es lo que está dentro de la cultura yoruba, lo que es el código binario, con lo que ayudamos a las personas. Quiere hacer un canto sobre Ifá, que tiene miles de años para el mundo entero, y dándole bendiciones a todos los oyentes. Vale, pues con esas bendiciones escuchamos eso y después continuamos en el magazine. Irọ́ ni wọ́n pa, Ifá ò lè parun. Èké ni wọ́n ń ṣe, Ifá ò lè parun. Àtẹ́lẹwọ́ lágbára, a ò mẹ́ni tó kàn wọ́n. Irọ́ ni wọ́n pa, Ifá ò lè parun. Irọ́ ni wọ́n pa, Ifá ò lè parun. Èké ni wọ́n ṣe, Ifá ò lè parun. Àtẹ́lẹwọ́ lágbára, a ò mẹ́ni tó kàn wọ́n. Irọ́ ni wọ́n pa, Ifá ò lè parun. Ashe, Muy bien, muy bien. Gracias, Domingo. En los mares de incertidumbre que navega nuestra agricultura, Diálogos para la Tierra emerge como faro de reflexión. Exploramos cómo el agro lanzaroteño afronta los embates del antropoceno. Desde las raíces ancestrales hasta las ramas de la innovación, trazamos un mapa de voces y visiones que moldean el futuro de nuestra tierra.
Únanse a este viaje de descubrimiento e introspección, donde cada palabra sembrada es una cosecha de conocimiento. Nos vemos en Diálogos para la Tierra, cada miércoles a las 21 horas.